En esta sección del curso estaremos discutiendo los aspectos teóricos del experimento número 9, que era el que nos tocaba, ¿verdad? Y este tenía que ver con el motor trifásico Squirrel Cage, donde el nombre de Squirrel Cage es basado en el rotor, porque el rotor va a parecer como una jaula de ardilla. En español esa es la definición. Squirrel Cage, jaula de ardilla, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Esa construcción del rotor Squirrel Cage. Es un motor de inducción, por lo cual cuando hablamos de motores de inducción es aquel al cual al aplicarle un voltaje en el estator hace que se cree un campo magnético rotativo en el mismo estator y a su vez se induce un voltaje en el rotor. Así que por eso es el nombre de motor de inducción. Aquí yo más o menos dibujé los embobinados tanto del estator como del rotor. Y entonces aquí en los terminales del embobinado del estator, ¿verdad? Yo aplico voltaje de línea, ¿verdad? Las tres líneas, de A a B, de B a C, de C a A. Hace que fluya corriente por las bobinas del embobinado del estator. Eso crea un campo magnético rotativo. Y eso pues va a inducir, ¿verdad? Magnéticamente unos voltajes que son el VAB, VBC y VCA en el embobinado del rotor. Y de ahí el nombre, ¿no? El motor de inducción. Entonces, el motor Squirrel Cage posee un rotor, el cual consta de barras de aluminio conectadas en cortocircuito. Y que el rotor es el que recibe el nombre de Squirrel Cage por esa forma en que es construido, ¿verdad? Que asemeja a una jaula de ardilla en español. O una jaulita donde meten a los hámsters, ¿verdad? Y empiezan a dar vueltas. Así que el rotor ese de barras de aluminio conectadas en cortocircuito, pues se ve aquí, ¿verdad? Las barras de aluminio de extremo a extremo conectadas en cortocircuito a través aquí de unos abanicos, unos fans. Y se hace la diferencia porque hay otro motor que aunque nosotros no lo tenemos en el laboratorio, se llama el wound rotor. Quiere decir que el rotor es bobinado, es una bobina, son cables enrollados. El Squirrel Cage no son cables, son esas barras de aluminio que van de extremo a extremo como se ven ahí. Y que de ahí el nombre de ese tipo de rotor, ¿verdad? Entonces asemeja a una jaula de ardilla. Pero son barras conectadas en cortocircuito, no es bobinado. Ahí es que se hace la inducción que expliqué arriba. Entonces en este experimento, nosotros, una de las cosas que nos interesa explorar es la curva de velocidad versus torque, como hemos hecho en otros motores, en el motor DC, cómo se comporta la velocidad cuando yo le pongo carga. Y lo hicimos también con el capacitor Start, pues con este motor que es el primero trifásico que vemos. Pues nos interesa ver lo mismo y básicamente el comportamiento va a ser parecido a los motores que hemos visto, que una vez uno le aplique torque, ¿verdad? En la curva se va a ver una disminución de velocidad del motor hasta que entre una región que le llaman la región de torque de breakdown, que es que cuando llegue ahí, él decelera completamente y llega entonces a descanso, a una región que le llamamos lock rotor, donde ya ahí no se mueve más el motor. En el experimento buscamos hacer este plot de esta curva, ¿verdad? Esa curva de velocidad versus torque, pero en la práctica, cuando lo hacemos, generalmente en esta rodilla, cuando llega a la región de breakdown, es bastante difícil ver este rompimiento hacia el torque
de lock rotor de esa manera, ¿verdad? Porque uno va variando el torque de punto 2 en punto 2 y cuando uno esté más o menos como en 1.8 newton metros, lo debe variar en vez de punto 2 en punto 2, punto 0.5 a punto 0.5. O sea que los incrementos deben ser bien pequeños porque esta acción, cuando llega el torque de breakdown, ocurre bien rápido. Entonces posiblemente, y la mayoría de los casos en el laboratorio, lo que se ve es que la curva hace así. No hace el rompimiento. Y es que es bien difícil poder medirlo, ¿verdad? O sea, yo generalmente lo que les digo es que después que lleguen a 1.8 newton metros, que en vez de variarlo de punto 2 en punto 2 o de punto 1 en punto 1, que lo varíen de punto 0.5 en punto 0.5, unos incrementos bien pequeños, a ver si se puede observar el rompimiento ese de la curva hasta llegar al torque de lock rotor. Así que en este experimento eso es lo que buscamos, hacer ese plot de velocidad versus torque. En la curva hay una serie de definiciones, por ejemplo está esta NS acá, una velocidad que está un poco arriba de la velocidad no load del motor, de rotación de no load del motor. Esa es la velocidad sincrónica, y la velocidad sincrónica la definimos como la velocidad del campo magnético rotativo en el estator. Entonces, esa velocidad sincrónica tiene una formulita. La velocidad sincrónica nosotros la vamos a calcular una fórmula que es 120 por F entre P. Y F es frecuencia y P es el número de polos que tiene el motor en el estator, que en los motores de nosotros del laboratorio son 4. Son motores de 4 polos. Así que si yo coloco ahí en esa fórmula frecuencia igual a 60, porque el voltaje que cogemos es de la Autoridad de Energía Eléctrica y la frecuencia de la autoridad es 60 Hz y mi motor es de 4 polos, pues la velocidad sincrónica sería 1800 RPM, ¿verdad? Si usted sustituye esos valores le va a dar 1800 RPM. Y como veo en la curva aquí, este motor Squirrel Cage no gira a 1800 RPM. No gira a velocidad sincrónica, ¿verdad? Porque lo más alto que va a llegar es la velocidad sin carga. Eso es lo más alto. Él nunca va a girar a la velocidad sincrónica. Para eso necesitamos un motor como el que vamos a ver la semana después, ¿verdad? O en la próxima reunión, que es el motor sincrónico. El motor sincrónico sí gira a velocidad sincrónica. El motor Squirrel Cage no gira a velocidad sincrónica. Se queda un poco por debajo, como se ve ahí en esta figura. Y a esa diferencia, nosotros, aunque no vamos a medir esto, y en la clase le vamos a llamar el slip. El porciento de slip del motor, que es la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad de rotación no load. Pero eso lo vamos a hablar en la clase, ¿verdad? Acá en el laboratorio lo que nos interesa es hacer el plot de velocidad versus torque del motor Squirrel Cage. Entonces, la velocidad de rotación pues es la velocidad real del motor sin yo aplicarle carga, que no es la velocidad sincrónica, siempre se va a quedar por debajo. Entonces el torque de breakdown ya lo definimos, que es la región en la curva que cuando el motor está girando y llega a esa región, ahí comienza a reducir hasta que el motor se detiene completamente. Así que ahí, una vez llega a ese punto, el motor comienza a decelerar hasta que se detiene en la región de lock rotor, ¿verdad? Que es la última región que hablamos allí, se ve en la curva, que es la región donde ya el motor no gira más, se detiene completamente. Entonces, ¿cuál es la conexión básica que vamos a ver del motor Squirrel Cage? Pues aquí les presento, ¿verdad?
haciendo uso del simulador del Upvolt, que me permite hacer todo esto y funciona como si estuviéramos utilizando nuestra estación del Upvolt del laboratorio. Pues aquí se ve el estator, ¿verdad? El embobinado del estator. Que son estas tres bobinas aquí. Y así de sencillo este motor, porque recuerden que el rotor está conectado en barras de cortocircuito, así que la única entrada que va a haber al motor es el embobinado del estator, que es donde yo le voy a aplicar la energía, ¿verdad? Que viene aquí del power supply, a través de los cables. Ahí energizo, como enseñé en la figura, en la primera figura del embobinado del estator. Eso crea un campo magnético rotativo y eso induce un voltaje en el rotor, ¿verdad? Así que la única conexión física que tiene el motor es el embobinado del estator, no tiene más nada, ¿verdad? Y lo otro que tengo acá, como ustedes ya conocen, pues son los amperímetros, los voltímetros para medir los voltajes de entrada y medir las corrientes por cada línea del embobinado del estator. Y entonces el otro puntito importante es que este motor se conecta en estrella, así que vienen tres líneas aquí. Y este extremo se conecta en neutro, se conectan en común, este con este y este con este, formando la estrella, formando un Y. O sea que él se conecta en Y. Y que en este experimento eso es lo único que trabajaríamos, además de una serie de características, ¿verdad? Que, que les explica en el manual de laboratorio. Así que con esto yo termino la explicación teórica de la conexión del motor Square Rib Cage.